Buenas tardes. Bienvenidos a la Casa de los Arquitectos y la Arquitectura en Barcelona, el Colegio de Arquitectos. Suelo empezar con esa frase: es un honor, es un placer, es una suerte poder presentar este libro. Y decir esta vez es verdad tampoco diría mucho a favor mío, pero esta vez es verdad. Con Octavio no es ni la primera ni la segunda presentación, siempre son una suerte, siempre es algo que vale la pena y además siempre son divertidas y amenas. Por lo tanto, espero que hoy, estoy convencido de que hoy también lo será. Y por lo tanto yo voy a ser muy breve, básicamente darles la bienvenida, pero me ha costado resistirme a hacer algunos comentarios, porque los textos, la obra es magnífica y los textos también lo son, y además probablemente desde perspectivas que no suelen ser las habituales en la arquitectura, lo que los arquitectos, aunque no lo parezca, agradecemos mucho, porque aunque tengamos fama de endogámicos, yo creo que a todos nos seduce la posibilidad de aprender cosas, sobre todo de mundos exteriores o de ámbitos no habituales. En este caso, me ha sorprendido la afirmación de la arquitectura como entropía negativa. Y no he podido resistirme a ir a los diccionarios, porque creo que eso de la entropía es algo que todos creíamos haber intuido de pequeños, sin mucha precisión, pero que luego nos cuesta bastante poder aclarar o poder precisar. De las muchas definiciones que he podido encontrar, ha habido una, y si me permiten la leo, porque no solo me ha ayudado a reentender lo que creía intuir, sino que además me ha parecido que es una magnífica descripción de la obra que se ve en este libro. Es en relación a las reacciones químicas. Dice: entropía. La variación de entropía nos muestra la variación del orden molecular ocurrido en una reacción química. Si el incremento de entropía es positivo, los productos presentan un mayor desorden molecular, mayor entropía, que los reactivos, es decir, que los iniciales. En cambio, cuando el incremento es negativo, los productos son más ordenados. Creo que eso es una magnífica definición de lo que es hacer arquitectura en general y de esta arquitectura. Es algo que ordena, algo que ayuda a partir de unos reactivos, de unos elementos iniciales, a conseguir encauzarlos, ordenarlos, establecer un correlato, establecer una relación entre ellos y que esa relación sea comprensible. Y además, esa manera de entenderla, no solo esta descripción, sino lo que implica esa descripción, también constituye un posicionamiento, porque aquí se plantea la entropía negativa, la reacción de entropía, el orden, a partir de unos reactivos. Es decir, asumiendo que juegas con la realidad, que trabajas con la realidad, que trabajas con los elementos iniciales y que a partir de esos elementos iniciales de lo que se trata es de mejorar su orden, de estructurarlos, de conseguir que entre ellos generen un producto nuevo, un producto distinto, un producto más ordenado. Y para terminar, en la misma definición, había una segunda frase que decía: hay una relación entre la entropía y la espontaneidad de una reacción química, que viene dada por la energía. Es decir, no solo una cuestión de orden, sino también de espontaneidad. Esto solo se produce sin espontaneidad o en contra de la espontaneidad, porque para conseguir ese orden, para conseguir esa estructuración, para conseguir ese relato, es necesario no la espontaneidad de lo casual, sino la premeditación de lo profesional, de la capacidad, de los conocimientos y del buen hacer profesional. Esa manera de entender la arquitectura como entropía negativa y entenderla casi como mediación respecto a los elementos iniciales, respecto a los elementos existentes, para conseguir algo final que mejora las condiciones del inicio, pero no espontáneo, sino construido a partir del conocimiento de la profesionalidad. Creo que define muy bien la obra que vemos en este libro y seguramente también define aquella arquitectura que muchos de los que estamos en la sala nos gustaría hacer. Por lo tanto, enhorabuena por el libro y enhorabuena no solo a este texto, sino a todos los que habéis contribuido a ello. Muchísimas gracias. Tiene ahora la palabra Jorge Wagensberg, con lo que empezamos el acto. Bueno, hemos empezado fuerte, hablando de la entropía. En efecto, esta idea de la entropía es una idea de Erwin Schrödinger, de uno de los fundadores de la física cuántica, y es verdad, los procesos antientrópicos o de entropía negativa son aquellos que pasan del desorden al orden.
Y los espontáneos, tienes razón, en general son los que se producen casualmente. Ahora, no es exclusivo del hombre. Hay una arquitectura natural también interesantísima. Es decir, se puede usar la casualidad si tenemos algunos millones de años por delante. Por cierto, hay arquitectura natural, creo que en el texto lo menciono, de cosas que los arquitectos todavía no saben hacer con la mentalidad cultural. Voy a poner solo un ejemplo. Un termitero, por ejemplo, soporta 50 grados de diferencia en la sabana, desde el día a la noche, 50 días durante el día y hiela por la noche, ¿no? Sin embargo, dentro, las termitas están a más o menos 27 más o menos 0,1 grados sin gastar combustible, sin emitir combustible. Solo por diseño, solo por arquitectura. Señores arquitectos, a ver si vemos cómo lo hacen, porque basta salir a cualquier fachada de Barcelona para ver que hay un aire acondicionado en cada ventana destruyendo el planeta, ¿no? Bueno, podríamos poner muchos ejemplos de estos. Claro, lo he hecho a costa de millones y millones de años y la arquitectura no tiene tiempo de esperar tanto para hacer un habitáculo. Pero yo creo que está muy bien hablar de la arquitectura, como has dicho, como la manera de ordenar en realidad el espacio. Yo celebro, no he visto el edificio, si he podido leer el libro, pero celebro de verdad esta etapa en la cual la arquitectura, que lo que en realidad hace es definir una diferencia entre el dentro y el fuera, cuando en el dentro debe pasar algo. Claro, si lo que ocurre dentro es generar conocimiento, ese algo es algo muy especial. Por lo tanto, la arquitectura no puede ser independiente de esta voluntad. Digo que lo celebro porque esto acaba con una etapa que ha sido bastante así, ¿no? Es decir, hay otras funciones que también son importantes en la arquitectura, desde la memoria histórica al emblemático, el estético, en fin. Pero la idea de mimar y cuidar y ayudar incluso a que una determinada función se pueda realizar dentro es lo que más me ha impresionado de la arquitectura de Mestres y Sopelsa, porque realmente es algo que, para empezar por lo que no hay que hacer, por ejemplo, una universidad, para mí casi todas las universidades son arquitectónicamente erróneas, porque no ayudan a lo que hay que hacer en una universidad, que es sobre todo conversar. La mejor manera de aprender es todavía el método peripatético, caminar y andar, ¿no? Caminar y andar juntos. Y claro, de repente unas clases, unos anfiteatros con 500 personas, que solamente antes de que entre el primero ya ves que allí conversar no se puede. Lo que puedes hacer es sentarte a que te den una clase magistral. Y en la clase magistral no se aprende nunca nada. El que sabe leer lo ha leído antes o lo leerá después, ¿no? En cambio, en Cambridge, en Oxford, en Harvard, son habitáculos donde la conversación todavía es posible. Bueno, es decir, el que estimule o no la conversación es importante si lo que queremos es que dentro se genere conocimiento. Bueno, en vuestra arquitectura me ha gustado mucho ver que por un lado hay mesas pequeñas, mesas de tamaño medio, mesas grandes, el auditorio y un exterior conectado con el interior donde puedes pasearte, practicar la idea peripatética de Aristóteles o poder verla desde dentro. Esto es algo importante porque en muchos lugares que están cerrados y no tienes vista al exterior, uno se puede concentrar con el que tiene delante, pero a lo mejor demasiado. El de delante impone tanto que luego no puedes reflexionar, que no es otra cosa que conversar con uno mismo. Bueno, en vuestra arquitectura es fácil que la mirada pase del interior al exterior, paso de conversar a pensar y a estimular justamente esto. Bueno, en los museos, que es donde más me he dedicado últimamente, es el cúmulo de errores más grande que se ha producido en ese aspecto, porque hasta ahora
cuando llegaban los pobres museógrafos, que son los que tienen que llenar un museo, el arquitecto hacía mucho tiempo que se había ido ya. Y había pues problemas de función que no se podían resolver porque con arquitectos y museógrafos no conversaban, ¿no? Incluso esto en vuestra arquitectura se ve que hay una sensibilidad para hablar con las personas que van a trabajar ahí. El CERN es hoy en día, me parece que es el segundo proyecto científico más grande del planeta, después de la Estación Espacial. Ya viene el CERN, que a veces nos da grandes alegrías y a veces grandes sustos también, porque hace poco incluso negaron la teoría de la relatividad, todo el mundo. Resulta que habían descubierto una partícula superlumínica, alarma, ¿no? Eso solo puede pasar en el CERN, con físicos hablando en vuestro auditorio. Hasta ahora eso era imposible, solo pasaba en los cómics. Lucky Luke era el uno que la sombra sacaba la pistola antes que el propio Lucky Luke, ¿no? Bueno, esas personas que tienen que hablar son cada vez más de una gran diversidad de formaciones. Es decir, en el CERN, que habrá más de 2.000 científicos ahora, ahí habrá físicos, matemáticos, biólogos, etc. 14.000 personas en el CERN. 14.000 personas, bueno, en total, sí, total. Pero eso significa que ya es difícil que un físico hable con otro físico, más difícil todavía que un físico hable con un matemático, sí, porque para los matemáticos todo es o es trivial o no tiene sentido, como no hacen caso de la realidad, cada vez que se juntan chocan, y generalmente no se ven. Unos están en unas facultades, otros están en otras. Claro, en un centro de investigación, como el que es muy singular, hay muy pocos centros de investigación donde esto ocurra, van a tener que chocar, y eso tiene que facilitar y estimular también la conversación. Por ejemplo, para poner un detalle solo, en un museo hay la manía de ponerlo todo contra la pared, porque se ahorra espacio en la circulación. Pero entonces la gente no se ve. La probabilidad de que dos personas empiecen a conversar es casi nula, porque los dos miran la pared, como estas salas de juego en que todo el mundo está en silencio, puede haber 100 personas jugando con la máquina, pero no se ven entre sí. Claro, en cambio, si pones una pieza en el centro de la habitación, cuando uno levanta la mirada, se puede encontrar otra mirada y entonces facilitar la conversación. Bueno, yo creo, y algún día hablaremos de un auditorio, de cómo ha de ser un auditorio para discutir. Aquí ya tenemos una aproximación importante, pero aparte de tener una medida determinada, que yo creo que es perfecta ahí, porque si es demasiado pequeño, entonces no hay suficiente para las ideas. Si es demasiado grande, lo que ocurre ahí dentro se convierte en una ceremonia. Es decir, la idea de hacer un auditorio que estimule el diálogo, que estimule la crítica, también es importante. Es decir, hay auditorios que inhiben. Este, por ejemplo, inhibe un poco, porque ya estamos un poco, inhibe a la audiencia, porque nosotros estamos un poco por encima. Es decir, sabemos como 4 palmos más, miramos hacia abajo. No es lo mismo hablar mirando hacia abajo que mirando hacia arriba. En las clases de anatomía de Florencia, por ejemplo, el profesor estaba abajo y toda la audiencia estaba arriba y los que miraban hacia abajo eran el resto. Bueno, es decir, la arquitectura tiene mucho que trabajar y todos podemos favorecernos mucho de la arquitectura, sobre todo de la arquitectura sensible como la vuestra. Enhorabuena. Gracias. Normalmente, cuando tengo que hablar de un edificio, me gusta haberlo visitado, haber ido in situ, haberlo. En este caso no me ha sido posible, porque no podía viajar, el tiempo era limitado, pero
he tenido una gran suerte, y es que la edición de Actar es espléndida. Espléndida en todos los sentidos, en la aproximación geográfica, en la documentación técnica, plantas, alzados, detalles constructivos magníficamente explicados, pero también hay unas fotografías de Jordi Bernadó que son increíbles. Y además estas fotografías que son en blanco y negro, que es como a mí me gustan las fotografías, encima ha tenido la delicadeza de tonalizarlas a sepia, con lo cual tienen este regusto un poco de edificio atemporal, ¿no? De que ya el tiempo no pasará por este edificio. Y eso también me ha gustado y me ha ayudado a ver las fotos. Y después también los textos son fantásticos. El de Jorge es espléndido, pero los otros textos son muy buenos, los vuestros son muy explicativos y os lo habéis trabajado, os lo habéis pensado, de manera que prácticamente he hecho una visita al edificio in situ, no? I si vulguis estàs convidat. Aniré. Aquesta era una primera soledat. Queda una segona part per afegir, que és a dir que aquesta arquitectura a mi m'és molt familiar. M'és molt familiar per moltes raons, però sobretot per com es formalitza la materialitat, els materials empleats, en aquest cas he passat al català. Sí, però perfecte, continua. El GRC, el Glass System Concrete, i Reforcer Concrete, pero también los voladius, también las lamas horizontals, que són les que comuniquen l'interior i l'exterior, etc. I moltes més coses ja, que ara parlarem d'algunes. Con lo qual, el ser-me també molt familiar també m'ha ajudat a pensar en una clau d'algú que entenc, una arquitectura que se'm fa comprensible. Bé, primera reflexió, faré dues reflexions. La primera seria que l'edifici del BAT 774 tenia que ser un edifici molt representatiu del CERN, que Jorge l'ha descrit molt bé, i tu has dit 14.000, has dit? 14.000 persones. 14.000 persones, no? Bueno, el CERN és un complex, potser, com ha dit, després de l'Espaial, el segon del món, no? En mida, dimensió, ambició, suposo ambició física, ambició de recerca, i això fa que té una contrapartida, i és que la majoria dels edificis que composen el CERN són bastant autistes. Autistes en el sentit que són capses molt funcionals, amb una altíssima tecnologia. Aquí es parla de col·lisionadors de drons, després m'ho expliques, detectors de partícules, sincrotons. Els sincrotons sí que el conec una mica més per curiositat, però clar, són coses molt complexes, no? I la majoria tenen un caràcter hipogeu, és a dir, van sota terra. I tot és una microciutat amb túnels, galeries que les comuniquen en una extensió immensa, enorme. I el vostre edifici tenia que ser l'edifici representatiu d'aquesta ciutat, que és molt difícil de conèixer a través de la vista. La pots conèixer si entres ja en el que és la investigació, la recerca, però aquí hi ha molts visitants, hi ha molta gent, hi ha gent que treballa amb determinats nivells de direcció i necessitava un edifici que era pel vaixell insígnia, no? Amb la qual cosa, per la posició geogràfica i com es col·loca respecte a tot el conjunt del CERN, el BAT 774 resulta que és la porta d'accés. I com una porta d'accés que té que explicar què és el que hi ha al voltant, què significa el CERN, era una assignatura, un repte complicat, no? I vosaltres l'heu solucionat molt bé. L'heu solucionat molt bé perquè heu fet moviments mínims, haveu treballat... Però el que sí haveu tingut clar és que l'edifici tenia que estar dotat d'una gran expressivitat formal. Si tot és tan neutre, tan funcional, tot està sota terra, tot és tan tecnologia punta i tal, el vostre edifici, un edifici per a les persones, tenia que tenir una expressivitat formal i la té.
i la flexibilitat formal es aconsegueix de moltes maneres, amb els moviments de la planta, amb el desplegament dels braços oberts de com rep els visitants. És un edifici que sembla que fa així per rebre la gent, dos braços i per fer una passada. Això jo crec que és la primera qüestió d'aquest edifici, d'aquest edifici més enllà de la materialitat i tal, que pot ser el moment de parlar avui. Jo vaig tenir una experiència una mica semblant, que és quan vaig fer l'Impiva a Castelló, que era un edifici petit, que tenia que tenir un viver d'empreses, uns tallers, unes aules, uns laboratoris, unes oficines, i era un edifici que no tenia pràcticament cara. I precisament el que vam optar va ser per una decisió projectual amb molta expressivitat que el converteix una mica en el símbol del parc tecnològic a la fi. O sigui que entenc la dificultat que haveu tingut per lo que ens va costar a nosaltres amb un edifici més petit aconseguir aquest. Hi hauria una segona reflexió que és la següent, que ja és més arquitectònica. És la decisió projectual que permet un gran valor de buidar el centre. És a dir, ¿por qué? Porque en arquitectura, en el centre és on van tots els conflictes i tots els problemes. I normalment una magnífica solució projectual és eliminar el centre. Vosaltres haveu fet un porxo obert, per el qual és l'atri i la porta d'accés, i és com un atri, que a més comunica el paisatge circundant de tot el conjunt del CERN i comunica un espai intermig interior, que és aquest dels braços oberts, que és un espai trapezoidal, un espai molt controlat, com podria ser una plaça, perquè està controlat per les seves façanes, obert en un dels costats, projectant-se cap a l'exterior, i com a espai intermig que a més té funcions beneficioses per lo que és l'aspecte climàtic, l'aspecte visual, l'aspecte de privacitat, l'aspecte de sorolls, que vosaltres destaqueu, a vegades hi ha sorolls, I això fa que l'atri és el centre, l'espai que no existeix, és el centre de tot el sistema. Tot es creua sobre aquest espai, per dalt, pels costats, pels laterals i tal. I després s'accentua amb alguns moviments d'aquestes mena de macla espaial que haveu construït, que és molt maca perquè a més controla i organitza el programa a la perfecció. És un edifici que funciona amb el mínim d'espai de comunicació, uns ràtios esplèndids i que a més ja es veu que és un edifici que té doble façana, que funciona bé, que s'estableix una jerarquia de programàtica de lo més extern en els nivells de planta baixa, en els nivells de contacte amb el terreny, els aspectes més, les oficines i els llocs de treball i de reflexió es situen en les parts altes i es intercomuniquen visualment a través de lames, és a dir, hi ha tot un joc de l'arquitectura que verdaderament és molt valorable. Però és que a més aquest espai buit, que és un porxo però que és quasi un pati claustral, que s'obre el pati claustral de contemplació, és de fet l'espai generador del projecte. O sigui, tot el projecte es genera a partir d'un espai que no hi és. I això jo trobo que és esplèndid en arquitectura. És a dir, com comences? Doncs començo per no fer res, per no dibuixar, per un buit. I és a partir del buit, de no fer res, que construeixo el negatiu. És com quan fas una matriu, per exemple, allò que fas una matriu, fa un motllo, doncs fas. El matriu és l'espai que no fas i que al final serà el lloc en què tot queda, tot es concentra i el que dona, diríem, la visió de lo que és aquest edifici, aquest espai d'entrada. Els japonesos, altres, hi ha arquitectures que estan molt conscients d'aquest buidor, d'aquest espai buit. Que a més, aquest espai buit construeix l'escala de l'edifici i dona sentit a tota la instrumentació geomètrica del projecte en el desplegament dels cossos. I acabaré, per no estendre massa, perquè jo m'estaria parlant hores, amb dues frases extretes dels textos del llibre. La primera es de Winston Churchill, que diu: nosotros damos forma a nuestros edificios y ellos después nos dan forma a nosotros. Trobo magnífic, això.
I això ho deia Winston Churchill, que era un gran arquitecto. Hacía otras cosas, pero un gran constructor. Un gran constructor de mundos, ¿no? Y la segunda, pues, bien, pido disculpas, es de Jorge Wagensberg, para acabar, con el que, bueno, encuentro que es una frase de una lucidez enorme, que dice: la grandeza del arte es que puede intuir sin necesidad de comprender, mientras que la ciencia puede comprender sin necesidad de intuir, ¿no? Bueno, porque además de que para este proyecto esto es estupendo, ¿no?, de la ciencia y el arte, que es como se ha movido un edificio de expresividad formal con este conjunto, creo que es una frase extraordinariamente oportuna, porque en este momento lo que está en la mente de todos los pensadores es cómo relacionar, unir o separar ciencia i art. L'altre dia a la Real Acadèmia vam tenir un debat amb el Vicenç Villatoro, que és el director del CCCB, en el que es va venir a explicar la política del museu. Passaran tots els directors del Museu per l'Acadèmia en aquestes jornades que fem, i tot ho va centrar en que si abans es parlava de les ciutats i tal, però que les ciutats ja s'expliquen per elles mateixes, va dir, i que ja no faran, bueno, sí que faran coses relatives a les ciutats, però principalment el que farà serà treballar sobre aquest binomi ciència-art, perquè és un món increïble i que a més és un desconegut, o sigui, no ha entrat, amb la qual aquesta reflexió jo trobo que ha estat molt encertada i molt oportuna i a més ens fa pensar a tots. Ara sí? Sí. El gran emperador mogol Akbar, quan tenia que entrar en guerra, diguéssim, contra els enemics, ell sempre deia: si no creieu en la força dels nostres exèrcits, mireu la bellesa dels nostres edificis, ¿no? Yo creo que eso para un arquitecto que diga un emperador es una cosa fantástica, ¿no? O sea, si no creéis en la fuerza, mirad de lo que somos capaces de hacer, ¿no? Qué pedazo de edificios hacemos, ¿no? Jo crec que és una cosa que, parlant de lo que tu deies, té molt a veure, no? I parlant de la relació de ciència i poesia, ciència i art, jo recordo quan treballava al despatx del Coder, que el Coder tenia una frase de l'Einstein ahí a la seva taula que deia: es en el misterio en donde se encuentran la ciencia y el arte verdaderos, ¿no? Y de hecho esto fue un poco la base de la presentación que hicimos en el CER cuando tuvimos que poner la pose de la première pierre, porque allá son como muy formales, la primera piedra del edificio, ¿no? Y yo les decía a los científicos allá que estábamos, que evidentemente ellos muchas veces piensan que los arquitectos somos gente que hace lo que cada cual quiere, cada cual hace su historia, no sé qué, en cambio la ciencia es objetiva, avanza, tiene sentido. Y yo le decía que no, que en definitiva o los científicos entendían que nosotros también estábamos intentando, no sé si descifrar el misterio o sí, o postrarnos ante el misterio, porque me parece que es una actitud como más digna y más humilde ante la verdad que nos sobrepasa muchas veces por todos lados, ¿no? Pero es una cosa que me parece que es una contestación a lo que tú estabas comentando de ciencia y arte donde se unían, ¿no? Mis reflexiones van hacia tres lados. Nosotros somos un despacho pequeñito, somos un despacho que sin embargo siempre ha salido fuera. Yo me acuerdo una vez leí que las personas no teníamos raíces, las personas teníamos pies, las raíces las tienen los árboles, y las personas teníamos pies justamente para salir al encuentro de los otros, ¿no? Y cuando no había trabajo, evidentemente uno tenía que salir, ¿no? Y así durante estos años hemos estado construyendo en Londres, en Ginebra, en Francia, en varios sitios, trabajando también en Rusia. Dimitri está por aquí con peor o mejor fortuna, trabajando en Argelia, donde hicimos un gran proyecto que se construyó finalmente
y que no nos pagaron porque nos dijeron que nos pagarían después del Ramadán, pero no dijeron de qué año, ¿no? Entonces, estas cosas a veces son complicadas, ¿no? Pero bueno, uno está allá, ¿no? Y lo que sí que está claro es, aprovechando otra frase magnífica del amigo Jorge, de uno de sus libros, que me los he leído todos, pero no sé de cuál es, pero tú igual sabes de cuál es, ¿no? En la que decía cómo los reptiles que tuvieron plumas pudieron salvarse de las glaciaciones porque decía que habían aprendido a volar, porque dice Jorge, y con toda razón, que nosotros debemos ser capaces de anticiparnos y encontrar las soluciones antes de que aparezca el problema. Esto lo cuentas en un libro y yo lo subrayé ahí con fas tu, Jordi, ¿no? Porque si no somos capaces de adelantarnos y el arquitecto proyecta y el PR viene de prever los problemas antes de que sucedan, estamos muertos, porque la vida es una ola que nos pasa por encima, ¿no? Yo creo que este sentimiento, además de que al final el mundo es global y de igual manera que vienen aquí otra gente, tú te puedes ir fuera y competir, creo que es algo que hemos tenido siempre presente en el ADN y que nos ha permitido trabajar prácticamente, no igual, pero sí, digamos, en estos años de crisis, en bastantes países que hemos hecho cosas, también en América Latina. Hay una segunda reflexión, que es la reflexión de cuando empezamos a hacer el proyecto con Francesco, ¿no? Nosotros justamente queríamos representar este vacío de la materia, esto que Carles ha señalado muy bien, de este centro vacío, pero ese centro vacío es vacío porque, en definitiva, esto ocurre también en la materia, ¿no? Si vosotros veis el logo del CERN, son dos circunferencias desplazadas con electrones que se mueven en todas las direcciones, y yo me acuerdo que en el momento que nosotros empezamos a plantearnos el edificio en torno a este vacío, lo cual tiene algo de zen también, yo pensé, ¿qué les vamos a explicar a estos señores que son todos físicos, informáticos, técnicos de un altísimo nivel, ¿no? Y a mí, con esta especie a veces, no sé si de ingenuidad o de tranquilidad, se me ocurrió explicar el edificio desde el punto de vista de la física. Y entonces hablaba de la teoría de los cuantos, de Planck, y de cómo cuando la gente baja por las escaleras pierde energía, que en definitiva es como cuando los electrones se van acercando, se van separando del núcleo. Les hablé del principio de incertidumbre de Heisenberg, les hablé de Pauli, les hablé de los orbitales de Niels Bohr, de cómo las alas de este edificio podían estar de esta manera o podían estar de otra. Y entonces ocurrió una cosa un tanto curiosa, porque claro, que tú les hables de física a los físicos, manda cojones, ¿eh? Llega un momento en el que acababan diciéndote, pero este tío, ¿qué es? O sea, ¿es físico? ¿Es filósofo? Y a partir de entonces yo me convertí en le philosophe. Entonces, claro, hubo un momento en el que uno evidentemente era le philosophe, le poète, le voyageur, le photographe, l'artiste. Y yo les decía ahí a la gente, pero claro, es que para ser arquitecto uno tiene que ser un poco todas estas cosas, ¿no? Porque somos capaces de integrarlas y de mezclarlas, o si no, seguramente, si hacemos lo mismo siempre, esta es otra frase de Einstein, y no variamos, siempre tendremos el mismo resultado. Al final lo que tú querías es justamente hacer otras cosas, y este elemento tenía que ser un edificio muy representativo para el CERN, ¿no? Hay otro momento también curioso, y es que cuando uno viaja, y nosotros, mitad por obligación, mitad por devoción, lo hemos hecho, como os he dicho, bastante a menudo últimamente, uno descubre que el contexto cultural es muy importante y que la arquitectura forma parte de la cultura. Y o la arquitectura es cultura o la arquitectura es otra cosa. Será construcción, será cobijo, será la casa de la mamá, será cualquier cosa, pero no será arquitectura seguramente, ¿no? Y entonces yo me acuerdo cómo pude corroborar, trabajando con Francesco en Suiza, cómo hay dos Europas. Hay una Europa del aceite, a la que pertenecemos todos nosotros, y hay una Europa de la mantequilla, que son los que están más arriba, ¿no? Y los de la mantequilla no se mezclan con los del aceite, porque son cosas untuosas de distintas densidades, ¿no? Como cuando uno mezcla agua con aceite, ¿no? Y esto hace que muchas veces cuando tú planteas soluciones, las acaban viendo muy extrañas, ¿no? Y además hay una cosa que es peor que el complejo de inferioridad, que es el complejo de superioridad. Y cuando vas a un sitio, les propones unas ideas y les dices que les vas a hacer una cubierta invertida y te dicen, no me vas a traer los estándares del sur a Ginebra, uno responde a esa carga despectiva inicial diciéndoles que los estándares del sur no te referirás a las tías, le dije, porque evidentemente vienes aquí y se te van los ojos, ¿no? Y claro, esto se lo dices a un calvinista, absolutamente así, se queda agarrotado. Tu rius perquè tu has estat en allà, a mi saps de qui estic parlant. Y le dije, no te referirás al clima, porque evidentemente yo estaba aquí encofrando a menos 14 grados, o a las playas, porque ¿qué playas tenéis en Suiza? ¿Qué playas, Julián, no? ¿Qué playas tenéis en Suiza, no? O la comida, porque en Suiza o comes carísimo o comes mierda.
Porque la verdad es que, claro, o sea, los estándares del sur, ¿qué son los estándares del sur, no? Al final, esa especie como de idea, como que el sur es la pandereta, que la fiesta, on va manger les tapas au bord de la mer, no sé qué. No, o sea, vosotros nos escogisteis a nosotros. Y yo le decía a este señor siempre, a partir de ahora vais a estudiar los agujeros negros del mundo en un edificio blanco hecho por gente del sur. O sea, tener mucho más cuidado con lo que son los estándares del sur, ¿no? Pero digo, este mismo señor a veces nos decía, no, parce que no sé qué, les français son des fonctionnaires, les italiens, tous son des artistes, les portugais, oh là là, ça c'est horrible, les portugais, ¿no? Les grecs, no sé qué. Y me dijo, ya que no sabes quiénes son los peores. Y dije, ¿a que no habrá huevos? Y me dijo, y dije, ya vamos mal. Dije, los escandinavos. Y dije, hostia, ahora sí que me has dejado descolocado. ¿Los escandinavos? Y me dijo, sí, porque se creen superiores a los suizos, ¿no? Entonces, claro, cuando uno se da cuenta, digamos, de estos problemas de la cultura, de realmente el mundo, te das cuenta que uno está muy orgulloso de venir de los países del aceite, ¿no? Y de resolver las cosas de una manera, pues, mucho más flexible, ¿no? Yo quisiera acabar mi intervención solamente daros las gracias a todos los que estáis aquí, obviamente a Ricardo de Actar, que ha hecho el libro, a Jordi, que ha hecho las fotos, pero también a todos los industriales que estáis aquí, que trabajamos codo con codo y que yo creo que además, una cosa que fue fantástica fue que durante el proceso de obra hubo un momento en que la empresa constructora adjudicataria hizo suspensión de pagos. Explícale a un suizo lo que es hacer suspensión de pagos, ¿no? O sea, que yo de que no, moi j'ai payé, oui, mais l'argent est disparu. Y entonces, claro, son cosas a veces complicadas, ¿no? Y entonces hubo un momento en que el CER nos encargó a nosotros, fundamentalmente a Francesco, que estuvo viviendo ahí, y a Xavier Pie, que acaba de llegar ahora y que aprovecho para saludarle, estuvieron viviendo físicamente allá para controlar toda la serie de industriales, porque nosotros hablamos con el director del CER y les dijimos que por qué de igual manera que el equipo técnico éramos todos de aquí, está Jordi Payola, el calculista, está Norbert de Dopec, que fueron los que hicieron todo el proyecto de instalaciones en el CER para nosotros, ¿no? Y dije, de igual manera que los ingenieros, los arquitectos, todos somos de aquí, ¿por qué no contar, y más en un momento de crisis, con un montón de industriales de aquí que son buenos y que pueden salir fuera y hacer un trabajo fantástico? Y el resultado fue que al final estuvimos coordinando, fundamentalmente, ya os digo, Francesco, más de 15 industriales día a día haciendo de project management cuando no es lo habitual nuestro, y algunos de ellos todavía las navidades nos felicitan y nos dicen gracias porque de no habernos salvado, de no haber estado vosotros, yo no hubiera cobrado, yo hubiera tenido que cerrar la empresa. Y esto me parece que es una historia tan bonita o más que lo que pueda ser el edificio. Porque, primero, nos llevamos a un montón de gente de aquí fuera en un momento en que aquí no había trabajo. Cuando tuvieron la ocasión de perderlo, lo recuperamos a todos uno por uno. Y porque yo, en definitiva, creo que es mejor ser mejor persona que buen arquitecto. Ya está. Muchas gracias. Mostrará las imágenes finales y después hablará del proceso. Bueno, las imágenes finales del edificio, esto para enseñarlo, porque la arquitectura también entra para los ojos, entonces no solo se habla de arquitectura. Esas son las maravillosas fotos de Jordi Bernadó. Cuando fuimos allí en el edificio con Jordi a hacer las fotos, recuerdo que me dijo, Francesco, a ti que te gusta hacer las fotografías, te dejo mi cámara si quieres hacer 2 fotos. Yo, encantado, Jordi, me puse a mover un poquito. Luego me dijo el precio de la cámara y dije, no, te la devuelvo. Este es el vacío central, el vacío en torno al cual se articula todo el edificio. Estos son los voladizos, este precisamente tiene 7 metros. Aquí el Jordi Payola ha trabajado bastante para hacer los cálculos de las vigas pretensadas. De alguna manera, si veis, es como el propio edificio, el propio símbolo del CER, en el cual las piezas se van superponiendo una respecto de la otra, ¿no? Con esa especie de aleatoriedad de que podía ser así o de otra manera, ¿no? Y además aquí quiero aprovechar para decir la presencia. Algunos me han preguntado, pero ¿qué afinidad hay con Carlos Ferrater? ¿Por qué los habéis invitado a hablar del edificio?
Entonces yo aquí quiero decir que tengo una estima por Carlos Ferrader que es increíble, porque yo antes de venir aquí, que hace más de 15 años, nosotros tenemos una revista en Italia que se llama Casa Bella, que es una revista de arquitectura. Parece del nombre una revista de interiorismo de amas de casas, pero no es así. Es la revista italiana más importante que hay en arquitectura. Entonces allí empecé a ver los proyectos de Carlos, y desde allí, y luego un poquito más tarde, tuve la fortuna de haber publicado el edificio del Palau de los Congresos de la Diagonal. Entonces, yo siempre he mirado con mucho cariño, y también he aprendido mucho de un arquitecto italiano que es Luigi Moretti. Y creo, él nunca me lo ha dicho, pero una vez que hemos hablado, nos hemos confesado este amor común, que donde he visto rasgos en el edificio del Palau de los Congresos. Y de hecho, tengo que decir que con los amigos del doctorado, algunos que aquí, en algunos trabajos del doctorado, hablé de la afinidad de este edificio con lo de Luigi Moretti, y también esto influenció el edificio que hicimos aquí, a través de las lamas y a través de unos cortes horizontales que prácticamente vienen de la poética de Moretti. Y tengo que decir que el edificio de Carlos es mucho más, como decir, regular, también mucho más grande, suerte suya. Pero prácticamente las afinidades selectivas son las mismas, entonces es algo que nos une bastante. Él también lo ha dicho antes cuando ha hablado de la arquitectura. Esta es la única foto que no es de Jordi. Y ese es el voladizo que hay. Esto es la vista de dentro del patio interior. Bueno, esas son las vistas del interiorismo. El interiorismo, bueno, es bastante sencillo, es bastante limpio y seguro bastante sencillo, también bastante, ¿cómo decir?, controlado, porque los mismos suizos son siempre muy controlados. Y en el sentido que quieren controlar todo. No es solo el hecho que... Y Octavio se ha olvidado uno de los estándares del sur que nos dijeron. Igual era el más bonito que podías decir entre la serie que habías dicho, porque cuando le dijiste que los estándares del norte, ¿cuál son? Un derby, un partido de fútbol entre... Sí. Bueno, está mi amigo Abel, que es del Real Madrid. No, me acuerdo que cuando le hablaba de los estándares del sur, le dije, ay, perdona, te debes referir al fútbol, porque donde esté un Basilea, un Intertour, que se quite un Barça-Madrid, ¿no? Le dije, es verdad, ¿no? No, es que yo soy duro con esto. Sí. Bueno, tengo que decir que también lo del CERN fueron bastante duros en mucho más de una ocasión, pero tampoco estamos aquí para decir. También fueron, puedo decir, agradecidos desde otro punto de vista, nos ayudaron a recuperar lo que los industriales habían perdido prácticamente. Entonces, de este punto de vista agradecidos, pero de verdad fue bastante una lucha bastante fuerte para hacer que los industriales no salieron, como decir, un poquito mal de la situación, porque para ellos los estándares son diferentes. Bueno, aquí estas son las fotos de los interiores. Luego... Bueno, esto para explicar un poquito dónde estamos y lo que se ha hecho prácticamente. Esto es el acelerador de partículas, la circunferencia más grande que vais a ver. Son los famosos 27 kilómetros del acelerador de partículas. Y lo que pidieron ellos tienen prácticamente la zona suiza, que es la zona de Meran, que es esta cuña que está aquí. Y la zona francesa, que es la zona de Pravessin, que es esta zona que está aquí. Entonces, tenemos que Suiza entra en el territorio francés como una lengua, en Ginebra en particular, entra así, da la vuelta y gira por aquí, ese es el lago Léman, por arriba aquí hay la casa de la madre del Corbu, más o menos. Y entonces, lo que tienen ellos, esta es la parte, sí, decimos directiva,
y la parte técnica está mucho más por aquí. Entonces ellos lo que tenían, mientras esta parte está bien representada entre comillas, porque no es que haya edificio de un encanto, de grande encanto, pero en la zona francesa, exactamente aquí, no tenían muchos edificios representativos. Entonces ellos decían, hay 100.000 turistas al año que vienen, entonces no sabemos qué hacer porque vienen al centro de control, quieren ver el centro de control, y no sabemos cómo acogerlos. Entonces, lo primero que era hacer una zona de pública concurrencia, donde había una cafetería, una sala de conferencias, un restaurante VIP, ellos llaman, porque allí llegan los jefes de Estado, los premios Nobel y todas estas personalidades. Y entonces nos pidieron antes de hacer un edificio representativo, pero de 1.000 metros cuadrados y con elementos prefabricados. Era la primera versión que hicimos. Nosotros nos miramos la cara y yo, está bien, con elementos prefabricados que vamos a hacer. Bueno, se puede hacer mucho. Pero mientras empezábamos, luego tuvieron más ampliaciones y a la quinta ampliación, que ya estábamos agotados, con Octavio yo, basta, lo bueno es que te pagan las ampliaciones, pero la cosa negativa es que tenías que empezar otra vez de nuevo y tenías que reformular toda la distribución y toda la geometría del edificio. Entonces, bueno, lo que al final, esto es el edificio, ese es el edificio precedente. Estos son los estándares de los edificios del CERN, es decir, esos son los estándares del norte, cubierta en uralita, como podéis ver. Eso es lo que se encontraban. Aquí, justamente, he hecho la foto en la parte superior, en la escalera de acceso de la parte superior del centro de control, que está justo enfrente. Entonces, aquí llegaban los 100.000 turistas al año, podéis ver lo que había. Entonces, lo que hicimos era presentar algo así. Entonces, presentar algo así a alguien que es sobre todo físico e ingeniero, que funciona de líneas rectas de toda la vida, cuando vio esta cosa se descolocó totalmente que no entendió nada. Entonces nos lo hicieron hacer, nos lo dejaron hacer. Y hay también otra anécdota, que prácticamente las líneas que vais a ver aquí por encima son las líneas de la refrigeración del acelerador de partículas. Entonces una línea va refrigerando y hay otra línea de agua caliente que se genera, obviamente, de esta refrigeración. De esta línea ellos utilizan el agua caliente para llevarlo al interior del edificio y utilizarlo, integrarla con los paneles solares para dar, decimos, el agua sanitaria a todo el edificio. Alguien sabe lo de Dobek, lo dificultoso que ha sido calcular una cosa de esta. De todas formas, bueno, se hizo y el edificio funciona bien. Ellos están agradecidos. Durante la construcción no parecía, pero bueno. Y están agradecidos. Estos son los primeros momentos de la excavación, de la construcción de la excavación. Este es el encofrado de los menos 14 grados, como podéis ver. No es Rusia, pero casi. Se ponían aditivos para que el hormigón pudiera fraguar de la forma mejor. Y esto es la parte de la excavación. Bueno, aquí adelante. Estas son las fotos de la grúa. Yo soy un arquitecto muy peculiar, me mancho, estoy con los obreros, comparto con ellos comidas, tiempo y todo, y también me gusta subir encima de la grúa. Cuando llegué encima de la grúa, el gruista me miró y dijo, ¿tú quién eres? Es colocado, bueno, tengo que hacer algunas fotos, soy el arquitecto. Él dijo, vale. Bueno, es muy bonito verlo de forma cenital desde arriba, el edificio. Así. Y luego esto, que me parece una poética, siempre los arquitectos hablan de Italo Calvino, tengo que decir, está súper inflacionado, yo casi no lo soporto más. Pero es verdad también que aquí parece una ciudades de las ciudades invisibles de Calvino, con todos estos puntales que están allí, que parece una ciudad fantástica, y de hecho tiene un encanto que era increíble. Así, casi me hubiera gustado dejarlo así, ¿no? Esas son las famosas vigas predensadas de los voladizos. Aquí está de la que calculó Jordi Payola, que son unas vigas increíbles, son altas 2 metros. Yo nunca hubiera imaginado que se tenía que hacer algo así para hacer un voladizo. O sea, es extremadamente complicado también para uniformar el lenguaje con el lenguaje de la arquitectura.
Y luego hablando siempre con los amigos, que empecé a regalar algún libro, y ellos me miraban y decían, sí, el libro me gusta mucho, da esta sensación atemporal del edificio, pero es también verdad de que el edificio está un poquito vacío. Entonces, está bien para representar la arquitectura, pero para mí la arquitectura es también ver cómo la viven la arquitectura. Entonces, cuando fuimos allí, la primera cosa que hice fue fotografiar lo que es vivir la arquitectura, porque es lo que da, de verdad, es el corazón mismo de la arquitectura, es decir, las personas que habitan el edificio. Entonces, aquí podéis ver, obviamente, cómo utilizan el espacio del porche. Bueno, lo utilizan de forma también un poquito impropia, porque obviamente la basura no gusta al arquitecto que se la ponen allí, en este caso son papeleras. Es también verdad de que son bastante peculiares los tipos del CER, podéis ver los tipos de medios de transporte que utilizan para moverse. Y aquí hay el mobiliario, así como lo transforman al interior de la cafetería. Entonces, bueno, estas son cosas, personalizaciones que cada uno tiene. Y el espacio es muy agradable, viene utilizado por la gente, lo que pasa tampoco este era un momento, decimos, de máxima afluencia, no es que haya muchas más personas, porque ellos son con un ratio de mucho espacio por persona por metro cuadrado. Y aquí esto es el típico mobiliario del CERN, que podéis ver que utilizan, que lo han puesto allí. Y aquí las otras personas, bueno, y cómo se utiliza el edificio que está, bueno, y bien, ¿no? Ya está. ¿Sois conscientes de que... ¿Sois conscientes de que el edificio tiene la forma de la letra pi? Sí. Sí, somos conscientes porque el alcalde de Prevesán nos lo hizo notar en la primera explicación que hicimos. Es decir, que somos conscientes porque no nos lo han dicho, no porque nos hemos enterado. No lo hemos hecho por esta intención. ¿Puedo añadir algo para Sí. que quedara aquí en secreto? Sí. Los que estamos aquí, prometemos no decirlo. Es la letra más frecuente en las leyes fundamentales de la física. O sea que eso os puede haber ocurrido a vosotros. Imagínate, por eso lo hicimos. Sí, exactamente. Está en todas las leyes importantes. Eso va por intuición inconscia. No, pero sí que es curioso, porque yo creo que a veces con las cosas... Coder decía siempre, las piedras te devuelven el cariño que les pones, ¿no? Y es verdad que al final las cosas permiten muchas lecturas, ¿no? No sé, yo ya te digo, para nosotros la relación con el CER siempre ha sido un tanto ambivalente, ¿no? Seguramente por la prepotencia en algunos momentos de los interlocutores con los que hablábamos, ¿no? Al final les acabas diciendo, pero nos habéis escogido vosotros, yo no llamé, digamos, vinisteis aquí después, ¿no? Pero sí que es cierto, por otro lado, en el que te das cuenta cómo gentes diferentes ven cosas diferentes, ¿no? Por ejemplo, o sea, los vidrios que hicimos siempre con empresas locales de Barcelona, los vidrios eran triples vidrios con cámara de aire, con no sé cuántos, unos aislantes, en unos vidrios carísimos, ¿no? Pero sin embargo, por ejemplo, ellos trabajan mucho con el concepto de passive house, ¿no? O sea, el edificio, solamente el auditorio y las salas de reuniones podían tener aire acondicionado, porque entendían que un edificio bien resuelto, perdón si hay alguien aquí que fabrica aire acondicionado, no tenía por qué tener aire acondicionado. Entonces, a partir de aquí, nosotros garantizamos la ventilación cruzada, intentábamos garantizar toda una serie de cosas y el edificio funcionaba muy bien. O sea, sí que tenía calefacción. Hacéis como las termitas también. Sí, es que somos un poco hormiguitas también nosotros, sí. Nos gustaría ser libélulas, pero al final uno acaba haciendo lo que puede. Pero sí que es cierto que evidentemente hubo todo un estudio térmico importante que nos ayudó la ingeniería DOPEC para llevarlo a cabo. Y sí que es cierto que hay veces que las cosas que a uno le preocupan no son las que le preocupan a veces a su interlocutor, ¿no? Entonces uno siempre tiene que llegar a crear, o sea, esa especie de sinergia que haga que sobre todo el cliente acabe enamorándose del propio trabajo que en definitiva uno hace con todo cariño para él, ¿no?
Entonces, en ese sentido, al final, sí que es cierto que hay buena relación. O sea, este fin de semana hemos estado jueves y viernes presentando el libro con ellos, comiendo con todos los directores de los departamentos, pero sí que en un cierto momento, en el día a día, hay gente que está dispuesta a ver la botella medio vacía, otros medio llena, y los hay que no están dispuestos ni a ver la botella. Quiero decir, entonces es realmente a veces complicado gestionar según qué, porque lo que yo tengo siempre claro es, ya después de una cierta trayectoria, que es, los proyectos son difíciles o no, muchas veces no tanto en función del programa, sino en función del cliente. O sea, un señor que te encarga un interiorismo de una casa, pero que sea un perfecto desgraciado, pues puede realmente, o sea, a ser enormemente más complicado que un señor que te encarga un enorme proyecto de un complejo de oficinas, o de que al final lo que él quiere es que, bueno, que no se te vayan los dineros, y también entiendo que la misión del arquitecto es controlar esos dineros, ¿no? O sea, porque son suyos, ¿no? Y te pagan para administrarlos, precisamente. Pero sí, un poco termita sí que nos toca ser, sí. Muy bien. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna cosa? Berta, tú que estás mirando al fons, ¿no? ¿No? ¿Carol? ¿Jordi? ¿No? ¿Serenela? ¿No? ¿Abel? ¿Nadie quiere hacer ninguna pregunta? ¿Está todo claro? Yo cuando en clases pregunto y nadie me pregunta, no está todo claro, pienso que no se han enterado, ¿eh? ¿Seguro? Vale. Bueno, pues nada. Pues creo que nos espera una copa de cava afuera para todos. Muchas gracias por haberme.